Hola a todos, el tema de hoy será rehabilitación de los trastornos de la memoria en adultos y niños. En el índice encontraremos número 1, introducción, número 2, enfoques en la rehabilitación de la memoria, número 2.1, estrategias compensatorias, número 2.2, técnicas instruccionales, número 3, métodos de generación de estrategias metacognitivas, número 4, directrices y recomendaciones prácticas para la rehabilitación de la memoria. Número 5. Consideraciones, retos, directrices futuras y conclusión. Número 6. Agradecimientos. A continuación hablaremos sobre la rehabilitación de los trastornos de la memoria en adultos y niños. La memoria se refiere al proceso dinámico relacionado con la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información, y es el medio al cual se recurre para mantener el conocimiento de las experiencias pasadas para usarlo en el presente. Es determinante para el funcionamiento cognitivo, emocional, social y vocacional a lo largo del ciclo de nuestra vida. Como tal, la afectación de la memoria puede incluir dificultad para recuperar información adquirida, es decir, memoria retrospectiva, y aprender información nueva o olvidar realizar las acciones deseadas en el futuro. Esto es la memoria prospectiva. Como tal, esta alteración es persistente en la memoria y es discapacitante para los pacientes y compromete su independencia y su funcionamiento vocacional y psicosocial. Este también altera la vida de las familias y cuidadores que con frecuencia son la principal fuente de apoyo. Los enfoques de rehabilitación de la memoria se han basado en la reducción del impacto funcional de los problemas de memoria cotidiana. Estos problemas se han abordado a través de tres grandes enfoques de rehabilitación que iremos abordando en el transcurso de la exposición. Estos enfoques son las estrategias compensatorias, las técnicas específicas de instrucción y los métodos programáticos. Estrategias compensatorias. Estos enfoques de rehabilitación de la memoria se caracterizan por ser remediales o compensatorios. Estos se encargan de tratar la función deficiente de la memoria mediante ejercicios y programas de entrenamiento cerebral basados en computadora. Además, buscan restaurar las redes neuronales dañadas o establecer nuevas vías. En cuanto a los métodos remediales, hay poca evidencia y actualmente se dice que se deben utilizar como complemento de estrategias instruccionales y compensatorias basadas desde la evidencia. Y en cuanto a los enfoques compensatorios, sí tenemos buena evidencia ya que son muy utilizados en el tratamiento de las afecciones de la memoria. Estos métodos compensatorios tienen como objetivo optimizar el desarrollo de la memoria y recurrir a las fortalezas de las personas en otros dominios para manejar mejor las fallas que experimentan. Por otro lado, estos enfoques se caracterizan de acuerdo con el tipo de estrategias que priorizan, ya sean internas o externas. Las estrategias compensatorias internas incluyen la imaginería visual, la cual ayuda a que la persona tenga una organización mental, y las estrategias mnemotécnicas autogeneradas ayudan a realizar asociaciones y a la fragmentación de la información o la repetición. Estas técnicas internas son muy útiles en cuanto a la memorización de información muy específica, generalmente cuando el paciente tiene una lesión leve. En aquellas personas que tienen lesiones severas, se duda que logren emplearlo fácilmente. Las estrategias compensatorias externas son las que implican modificaciones ambientales, como por ejemplo el uso de etiquetas, señales y rutinas, y también modificaciones auxiliares, como por ejemplo diarios, lista de verificación y dispositivos electrónicos personales. Generalmente, los más exitosos en estos casos son los auxiliares electrónicos que cuentan con un sistema de aviso para la persona. Asimismo, es importante mencionar que la combinación de estrategias internas y externas hacen que la rehabilitación sea más eficiente para el paciente.
En cuanto a los niños, ellos también muestran mayor mejoría cotidiana en la función de la memoria y en el uso de estrategias, luego de emplear un entrenamiento que combina estrategias internas y externas. El segundo enfoque de rehabilitación de la memoria se basa en estrategias instruccionales, las cuales se han ido investigando con mayor consistencia en comparación con los otros métodos de rehabilitación dirigidos a la adquisición de nuevos aprendizajes. Este enfoque se ha centrado en el empleo de diferentes principios del aprendizaje, entre los cuales podemos encontrar el aprendizaje sin error y la recuperación espaciada. El aprendizaje sin errores lo que busca es la eliminación o la minimización de los errores de respuesta durante los procesos de aprendizaje. Y una de las formas de conseguir esto es proporcionándole al paciente la respuesta correcta, la respuesta que se espera antes de que el mismo paciente intente dar una respuesta. Pero lo ideal en este proceso sería que el paciente genere sus propias respuestas después de recibir suficientes claves, suficientes ayudas que lo guíen en este proceso de aprendizaje. Incluso, según investigaciones que se han realizado, puede llegar a ser más ventajoso apoyar a los pacientes para que ellos mismos generen sus propias respuestas, ya que la autogeneración parece mejorar más el aprendizaje en comparación con esta forma estándar que inicialmente vimos, en la cual el examinador es el que produce las respuestas y no el paciente. Este principio se empleó por primera vez en pacientes amnésicos y se encontró que mejoraban el aprendizaje y reducían el olvido proporcionalmente, encontrando mejoras en desempeños en diversas tareas como los listados de palabras, las asociaciones nombre-cara y conocimiento en general, entre otros. Sin embargo, no parece ser igual de beneficioso para todos los pacientes y todas las tareas, o en todos los niveles de severidad de los déficits de la memoria. Por lo tanto, creemos que es importante que en este proceso de evaluación y establecimiento de los planes de rehabilitación se tengan en cuenta la severidad de los déficits y la particularidad de cada uno de los pacientes para así poder analizar si este principio podría generar un cambio en el paciente o no. El segundo principio de aprendizaje es la recuperación espaciada. Este implica la recuperación de información estudiada después de intervalos espaciados de tiempo, es decir, que se dan espacios después de estudiar la información para luego poder evocarla. Según investigaciones, el efecto de espaciar temporalmente esta práctica de recuperación produce un aprendizaje mejor en relación con el aprendizaje no espaciado y agrupado, es decir, que se genera el proceso de aprendizaje y de inmediato se evoca la información sin dar estos espacios de recuperación. Asimismo, se ha encontrado que los intervalos de tiempo entre el aprendizaje y la evocación cada vez más prolongados son más efectivos para fortalecer las huellas en la memoria. Bueno, después de analizar estas técnicas instruccionales surgen algunos factores que se deben tener en cuenta al momento de elegir emplearlas en estos procesos de rehabilitación. En especial la primera, que es la severidad del déficit amnésico, que como vimos varía los beneficios que se pueden obtener de acuerdo a los grados de severidad que tenga el paciente. Como segundo, tenemos que se debe resaltar la importancia de integrar las estrategias de codificación más elaboradas a través de la autogeneración de respuestas en los pacientes, no quedarnos solo con la facilitación de la respuesta que le puede dar el evaluador o el terapeuta, sino que el paciente genere sus propias respuestas. Y por último, tenemos que el mayor problema con estos métodos instruccionales, al igual que con otros métodos, es la falta de generalización. Por ejemplo, adiestrar a alguien para que recuerde los nombres de personas de su grupo de apoyo es poco probable que se generalice al aprendizaje de otros nombres, así como los números telefónicos, entre otras informaciones. Por lo tanto, el objetivo de la rehabilitación debe estar centrado en que los pacientes aprendan a aplicar una estrategia o principio en las situaciones cotidianas de manera flexible, en lugar de que aprendan tan solo la información específica que les sirva para un momento dado. Métodos de generación de estrategias metacognitivas. Estas estrategias, a diferencia de estrategias compensatorias e instruccionales, lo que hacen es entrenar la atención, las habilidades metacognitivas o el uso de estrategias, y aunque no están dirigidas directamente al déficit, sí tienen un efecto positivo en los resultados de la memoria. La rehabilitación cognitiva
es útil para que los individuos reconozcan sus déficits y puedan emplear de manera independiente una estrategia para superarlos o manejarlos, creando autoconciencia de las propias capacidades y el monitoreo personal. Las directrices y recomendaciones prácticas para la rehabilitación de la memoria. Como tal, estas recomendaciones han evolucionado con el tiempo en otros lineamientos que incorporan nueva evidencia. Como tal, esto se refiere a dos componentes, los cuales son las estrategias compensatorias internas, que se tratan de autogeneración, imaginería visual y externa. Esto se refiere con diarios, teléfonos o celulares. Y en la rehabilitación de la memoria, tanto en adultos como niños, además de integrar el entrenamiento instruccional, incluye el programático, lo cual incluye la atención y la metacognición. La mejor práctica, como se evidencia en la literatura contemporánea, se enfoca en la rehabilitación de los problemas cotidianos de la memoria y ofrece entrenamiento en estrategias e información que tiene relevancia funcional directa, y esta favorece la generalización del entrenamiento a tareas y contextos novedosos sin importar cuál sea la edad. Las consideraciones, retos y direcciones futuras. Como se mencionó antes, las aproximaciones establecidas para la rehabilitación de la memoria, ya sean compensatorias e instruccionales, han tenido con frecuencia una generalización limitada en el funcionamiento de la vida cotidiana. El deterioro de la autoconciencia, sobre todo después de un traumatismo craneoencefálico, representa una barrera importante para la generalización de los avances del tratamiento y podría explicar en parte por qué no se generalizan las estrategias entrenadas de la vida cotidiana, ya que la presencia de un deterioro cognitivo más amplio, como una disfunción ejecutiva, también es común en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Para este fin, vale la pena incorporar un tratamiento dirigido a mejorar la autoconciencia y el funcionamiento ejecutivo dentro de la rehabilitación de la memoria, para así facilitar la generalización de estrategias compensatorias. También es proporcionar un entrenamiento en tareas y estrategias con validez ecológica que tengan relevancia directa para la vida cotidiana, hechos de la ciencia adecuados en términos de desarrollo para niños y actividades ocupacionales para adultos, y un valor inherente para mejorar la generalización y el mantenimiento de la mejoría obtenidas en el tratamiento. Por lo tanto, los nuevos métodos programáticos pueden ser fructíferos para alcanzar la generalización y mayores beneficios en el funcionamiento cotidiano. Explorar las formas en las que se puede entrenar el uso y principios instruccionales en lugar de aprender la información específica puede favorecer la rehabilitación y generación. Es decir, educar y hacer participar a la familia o cuidadores de adultos y niños es supremamente importante. Como tal, en la conclusión, se dice que en la actualidad aún no se dispone de estudios con un diseño que brinden un nivel alto de evidencia, y por ende los resultados son promisorios o preliminares en muchos métodos de rehabilitación que aún están por confirmarse. En comparación con los estudios en adultos, la investigación actual es muy limitada en relación a la rehabilitación de la memoria en niños y adolescentes, en particular de diversas poblaciones neurológicas. Los métodos programáticos desarrollados para niños hasta la fecha son promisorios, pero requieren evidencia más sólida para confirmar su eficacia y apoyar la aplicación en la práctica clínica.